¿Por qué el folk mexicano es más complejo que el irlandés y el británico? No, no es más complejo. Yo creo que es igual de complejo. El folk irlandés tiene, y el británico tiene violín. Y el mexicano tiene violín, y el violín es complicado. La, 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 la imagen misma, el escudo de Irlanda es el arpa irlandesa, y el folclore mexicano tiene arpa. No son más complejos. Pero sí es más complejo el folclore mexicano que el folclore andino, por ejemplo, que utiliza quenas, sicus, charangos, bombos, que el folclore argentino, que también pues, funciona con la guitarra y el bombo, a la quena quizás en cierta medida. Ese folclore que se puso muy de moda en los años 70, el que yo estuve subido, pues sí era mucho más sencillo desde el punto de vista meramente de abordarlo como aficionado a la música, que el mexicano, porque el mexicano tienes que aprender a tocar el violincito. Porque si quieres tocar música michoacana lleva violín, pues si quieres tocar la música de las huastecas, que es la más, digamos, quizás de la más rica y variada, pues necesitas el violín. En la música veracruzana, pues el violín y el arpa, o el arpa sola, pero el arpa es complicada. Entonces eso es lo que le hacía difícil, pero no creo que el irlandés y el británico en general sean más complicados. Cualquier grupo que tú ves de, de folk, incluso de punk celta, lleva el violinista, porque el violinista es fundamental, el fiddle. El fiddle, que es una forma de decir violín popular, ¿no?